Un informante hizo llegar a la prensa más de 11 millones de documentos. Entre ellos, 4,5 millones de correos electrónicos. Datos que revelan negocios legales, dudosos y criminales. Afectan a multimillonarios, déspotas, criminales, políticos y su entorno. Entre ellos, al menos 12 jefes de Estado en funciones o retirados, como los de Argentina, Ucrania o Arabia Saudita. La filtración permite conocer el corazón de una empresa que siempre opera en secreto, Mossack Fonseca, en Panamá. Con 48 filiales en todo el mundo, una de las más grandes de este tipo. El despacho ha fundado más de 200.000 sociedades fantasma. Sus auténticos propietarios podrían ser ahora desenmascarados. En la cúpula del bufete, un alemán, Jürgen Mossack, presta servicios sin escrúpulos. Hace un año, un informante contacta con la redacción del diario Süddeutsche Zeitung. Dice llamarse John Doe. La redacción pregunta: ¿quién es usted? No soy nadie, solo un ciudadano preocupado. ¿Por qué lo hace? Quiero que se informe sobre este material y se hagan públicos estos crímenes. Múnich, septiembre de 2015. Aquí se reúnen periodistas de todos los continentes. Discuten un proyecto gigante, los papeles de Panamá. El informante ha hecho llegar al Süddeutsche Zeitung una cantidad ingente de datos. La redacción se lo cedió al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en Washington. Allí se repartió la investigación entre más de 100 redacciones de todo el mundo. Trabajaron meses en el más absoluto secreto. Los iniciadores de la conferencia son 2 periodistas del Süddeutsche. No se trata de temas especializados. Son temas que nos interesan a todos, como ¿para qué se usan los paraísos fiscales? ¿Para qué hacen falta? ¿Qué clientes los usan? La filtración muestra cómo se ha establecido una estructura paralela en el mundo, en la que se mueven los poderosos, pero también muchas otras figuras que tienen algo que ocultar. Y ello con ayuda de Jürgen Mossack. Al principio el informante preguntó: ¿conocen a Jürgen Mossack en Alemania? No, nadie lo conoce aquí. Creo que eso cambiará pronto. Primer ejemplo, muy local, pero que ya revela la perfidia de la empresa Mossack Fonseca que opera globalmente. Viaje por el norte de Alemania a Wilhelmshaven. La empresa Olympia, antes un gigante, fue uno de los mayores fabricantes mundiales de máquinas de escribir y llegó a tener 20.000 empleados. Empezó a hundirse a mediados de los 90. Una parte de Olympia la compró el grupo chino Elite de Hong Kong, que la trasladó a una empresa fantasma en las Islas Vírgenes, gestionada por Mossack Fonseca, la Olympia International Holding. Y con eso se libró prácticamente del compromiso de pagar las pensiones de los jubilados alemanes de Olympia. Que la Audiencia Superior de Oldenburgo confirmara esa obligación de abonar las pensiones no sirvió de nada. En la filtración hay un correo electrónico de Mossack Fonseca para tranquilizar a su cliente Elite. Podemos confirmar que las sentencias de los tribunales alemanes no son ejecutables en las Islas Vírgenes. El administrador de insolvencias Alexander Naraschewski trata infructuosamente desde hace 9 años de forzar a Elite a pagar las pensiones de los empleados de Olympia. Acabamos de mostrarle el mensaje de Mossack Fonseca. Esto es en realidad monstruoso, ya que están tratando de evitar cumplir con sus obligaciones. Las malas intenciones son evidentes. ¿Qué función tenía en realidad la sociedad fantasma en las Islas Vírgenes
en la polémica sobre el pago de las pensiones a los antiguos empleados de Olimpia. La función era claramente levantar un cortafuegos para lograr conservar el capital de la empresa y rechazar reclamaciones. Como la sociedad fantasma no paga, los afectados tuvieron que recurrir a un seguro de pensiones. Elite Hong Kong no ha querido responder a nuestras preguntas. El caso Olimpia puede parecer extremo, pero Mossack Fonseca tiene también clientes de otros calibres. Señores de la guerra, traficantes de armas, déspotas. Contra algunos de sus clientes, la Unión Europea y Estados Unidos han dictado sanciones, como contra Rami Makhlouf, primo del dictador sirio Assad. Mossack Fonseca no se separó de él hasta años después de la prohibición de Estados Unidos. Hasta entonces, sin escrúpulos, lo dice en un correo. Si el banco HSBC en Inglaterra no tiene problemas con el cliente, nosotros podemos aceptarlo igual. Los datos prueban también cómo el dictador azerbaiyano Aliyev se enriquece a costa de su país. Sus dos hijas tienen al menos 7 sociedades fantasma de Mossack, con derechos de explotación de minas de oro azerbaiyanas. Entre los clientes de Mossack Fonseca hay también miembros de la mafia italiana y muchos jefes de la droga latinoamericanos como Marlori Chacón Rosell, detenida hace 2 años y suministradora de coca del brutal cartel de los Zetas. En Mossack Fonseca saben perfectamente quiénes son sus clientes, como Rafael Caro Quintero, uno de los más temidos varones mexicanos de la droga, condenado a 40 años de cárcel. Jürgen Mossack gestionó personalmente una de sus sociedades fantasma. Escribe en un correo: Pablo Escobar era un niño de pecho al lado de Rafael Caro Quintero. No quisiera estar entre los que vaya a visitar cuando salga de la cárcel. Jürgen Mossack y su socio panameño Ramón Fonseca. Ambos dirigen el despacho que lleva sus nombres. Construyen, venden y administran sociedades fantasma. Vamos a buscarlos. Volamos a Panamá. Este es el barrio banquero de Panamá. Al lado, una de las mejores y más caras zonas residenciales. Aquí vive Mossack, en una casa muy vigilada. Aparece rápidamente un guardia armado. Pregunta en español qué queremos, pero también entiende alemán. ¿Está el señor Mossack en casa? ¿Podemos hablar con él? Soy Christoph Lutgert, de Alemania. ¿Periodistas alemanes? Sí, televisión alemana. Also, hier wohnt er. El guardia dice que va a preguntar a Mossack. Su casa parece una fortaleza. Videovigilancia, alambradas y cables de descarga eléctrica. Ja. No, el señor no va a recibir a nadie. Que no va a recibir a nadie, dice. De nada. ¿Vio? Gente que dice conocerle bien, nos ha contado antes que Mossack vive completamente retirado, en la sombra. Pero en internet se encuentran algunas cosas sobre él, su familia, su empresa. Jürgen Mossack, nacido en Baviera, emigró con sus padres a Panamá cuando aún iba a la escuela. Casado en terceras nupcias. Fundó la firma en 1977 y su socio Fonseca tiene excelentes contactos y es asesor del presidente. Mossack y Fonseca comparten altas ambiciones. Un video por el 35 aniversario de la empresa.
Mi visión es que nuestro despacho no solo sea respetado, sino que sea una organización como Microsoft, pero algo más pequeña. Microsoft in a much smaller scale, of course. Y dentro de otros 30 años, otros 60, 90 años, estaremos todavía en el mundo como una empresa sólida y fuerte. Esa es la herencia que queremos dejar a nuestro país, a nuestra familia y al mundo. Panamá es el campo de operaciones ideal para los Mossack y Fonseca. Allí aprecian y fomentan sus negocios. La política económica está dirigida a que los ofertantes de empresas fantasma puedan operar con éxito. El abogado y antiguo presidente de la Cámara de Comercio, Adolfo Linares, es buen amigo del alemán. Hablemos de Mossack. Describa su importancia como abogado en Panamá. Jürgen Mossack es un abogado excelente. Un hombre muy honorable, que es atacado, sin motivos. Un valioso miembro de la sociedad de Panamá, tanto profesional como socialmente. Lo recomiendo al 100%. Mossack es especialista en empresas offshore. ¿Qué piensa de ellas? Es un negocio legal, un servicio como otro cualquiera. Es como ir a comprar zapatos, al doctor o al asesor de impuestos. Cualquiera puede ordenar sus finanzas como quiera. Sabrá que el debate sobre las firmas extraterritoriales es muy crítico. ¿Por qué? Lavado de dinero, corrupción, esconder dinero. ¿Es que tenemos que cerrar bancos porque se usan para lavar dinero? Tenemos que prohibir los cuchillos porque pueden ser utilizados como arma. Mire usted, debemos castigar al 99,9% de quienes usan con corrección firmas extraterritoriales, porque un 0,1% hace cosas prohibidas. Es absurdo. Con esa lógica, prohibiríamos todo. 99,9% correcto. Lo encontrado en los datos de Mossack Fonseca es suficientemente grave. Otro ejemplo en África. El protagonista es Benny Steinmetz, comerciante israelí de diamantes, multimillonario, que durante un tiempo invirtió en el consorcio alemán Karstadt. En su hogar en Israel, Steinmetz y su esposa se las dan de bienhechores. De su enorme fortuna han desviado un par de millones en beneficio de la infancia. Autoalabanza en video. Cada dólar que invertimos en los niños se multiplica luego por 8 o 10. Hacemos algo con sentido para la sociedad. Los datos de Panamá desenmascaran al autoproclamado héroe como rufián. Su consorcio es, desde hace años, un gran cliente de Mossack Fonseca con incontables empresas fantasma. Viaje a África Occidental, a Guinea, uno de los países más pobres del mundo. Justo aquí quería Steinmetz hacer un mega negocio y robar al país sus recursos naturales. Sin escrúpulos y también sin tener en cuenta a los niños, cuyo destino tanto parece preocuparle en Israel. Se trata de Simandú, la mayor reserva mundial de mineral de hierro, aún sin explotar. Steinmetz quiere asegurarse los derechos de explotación. Para eso un mediador logra ganarse a Mamadi Touré, esposa preferida del entonces dictador guineano.
y llega a un acuerdo comercial. Para el negocio sucio, ambos encargan a Mossack Fonseca las sociedades fantasma Pentler y Matinda Partners. A través de ellas fluirán varios millones de dólares para Mamadi Touré. La sobornada primera dama consigue que su esposo, el dictador, regale al multimillonario israelí los deseados derechos de explotación. Tras pocos meses, Steinmetz vende la mitad de los derechos que le regalaron a un consorcio brasileño por increíbles 2.500 millones de dólares. Unos beneficios criminales. El nuevo gobierno democrático de Guinea ha creado, entre tanto, una comisión que investiga el escándalo. Mamadou Tarán Diallo forma parte de ella. El consorcio Steinmetz actuó a través de la esposa del entonces presidente. Tendrían que haber negociado con el Estado guineano. Si se estudian los contratos suscritos por la primera dama, el consorcio Steinmetz y esas empresas fantasma, se ve inmediatamente que solo buscaban beneficiarse. Es un caso de corrupción. ¿Por qué piensa que ambas partes hicieron actuar esas firmas extraterritoriales? ¿Ve lo que sucedió al final? Al final se lo llevó todo el consorcio Steinmetz. Las sociedades fantasmas actúan para alcanzar una meta concreta. Así se actúa con empresas ficticias. Se hace algo a escondidas para ganar a lo grande al final. ¿Diría usted que Guinea fue descaradamente estafada por Benny Steinmetz? Por supuesto. Guinea no ha visto ni uno de los 2.500 millones de dólares. Y somos un país muy pobre. Imagínese que pagan tanto dinero por los recursos naturales de Guinea sin que Guinea reciba nada a cambio. El nuevo gobierno ha retirado a Steinmetz los derechos de explotación de Simandou. Él niega todo soborno o comportamiento incorrecto. El litigio ha llegado a un tribunal internacional, pero Steinmetz ya ha cobrado el primer plazo de 500 millones de dólares por la venta de sus derechos. Y la pobre Guinea no ha ganado hasta ahora nada por sus recursos naturales. Crear sociedades fantasma para cometer ese tipo de tropelías es muy fácil. Hago la prueba. Para que Mossack Fonseca no se entere de nuestras investigaciones, llamo a otra empresa especializada también en ese tipo de asuntos. Es realmente muy fácil crear una empresa fantasma desde el ordenador de casa. Como en todos los negocios normales en la red, el programa te dirige fácilmente. Un par de clics, simples datos personales y luego me busco un nombre de empresa. Ange Overseas. Transfiero 3.000 euros y un par de días después tengo la confirmación. Ya soy el orgulloso propietario de una empresa fantasma. Como he llegado tan lejos, señor de mi propia firma fantasma, quiero que un experto me explique más. Ha llegado a Hamburgo un conocido abogado de Frankfurt. Él no vende ese tipo de empresas, pero es uno de los mejores expertos financieros de Alemania. Carsten Randt deja claro que una firma fantasma siempre es sospechosa de hacer algo ilegal. He hecho la prueba y he creado a través de Internet una firma extraterritorial en Panamá, la Ange Overseas. ¿Es normal que con un par de clics en Internet se consiga una empresa offshore? Claro que es posible. Existe toda una industria que trata de ofrecer esas estructuras fiduciarias.
Hay algunas cosas que me llaman la atención. Recibo correspondencia de Panamá, como en este caso. Pero luego tengo que ver con una dirección en Chipre y otra en los Emiratos Árabes Unidos. Y toda la correspondencia es sobre esa firma que acabo de fundar. Sí, es el intento de crear el máximo de intransparencia posible y repartir el máximo de bombas de humo para ocultar a quien se encuentra realmente tras ese capital. Pero mi sociedad extraterritorial tiene una dirección real. Aquí. Presumo que bajo esa dirección residen algunos cientos o miles de sociedades. Sería el patrón típico. Y también he recibido un protocolo. Se ha celebrado ya una reunión extraordinaria del equipo de directores, el 22 de enero en Ciudad de Panamá. La reunión comenzó a las 9 horas y acabó puntualmente a las 10. Cualquiera puede darse cuenta de que están haciendo algún tipo de trampa. Es así. Sobre el papel debe aparentar que esa sociedad hace algo, que esa sociedad administra patrimonio o se encuentra activa de alguna manera, pero en realidad no es así. Ocultar por sistema. Puede imaginarse así. Mi patrimonio, por ejemplo, una herencia o dinero negro, debe desaparecer. El paquete fundacional de Angie Overseas incluye una cuenta bancaria, por ejemplo en Panamá, el Caribe o África. Con una tarjeta de crédito para esa cuenta, puedo sacar mi dinero oculto en cualquier lugar del mundo sin dejar huellas, también en Alemania. En los extractos bancarios no figura mi nombre, solo Angie Overseas. ¿Cómo puede ser? Aparentemente, 3 directores ficticios llevan los negocios de Angie Overseas. No hace falta que esos 3 directores sean personas reales, sino incluso otras empresas fantasma. Con mi Angie Overseas puedo esconder capital, moverlo o camuflarlo. Solo el banco que lleva la cuenta y cada sociedad gestora de la empresa fantasma, como Mossack Fonseca, saben quién está detrás de Angie Overseas. Yo, Christoph Ludgert, en Hamburgo. Por muy aventurada que parezca la construcción empresarial de Angie Overseas, en Panamá es todo legal. Viaje hacia el este del reino de las empresas fantasma de Mossack Fonseca. Por ejemplo, a Rusia. Los datos revelan maniobras ocultas de bancos, firmas y personas relacionadas con Vladimir Putin. San Petersburgo, ciudad natal y patria de Putin, centro de su culto personal. Putin cuenta a los rusos que gana al mes poco más de $12.000. Algo de lo que hay que dudar si se tiene en cuenta lo que la oposición saca una y otra vez a la luz poniendo su vida en peligro. La oposición supone desde hace tiempo que hay una red de cleptócratas en torno a Putin. Una banda de millonarios fieles que se enriquece descaradamente a costa del país. Visita nocturna a un dirigente opositor ruso, Ilya Yashin. ¿Cómo es el sistema y cuáles son sus características especiales? Los sectores clave de la economía rusa son controlados por gente de Putin, por sus amigos, antiguos camaradas del KGB, sus compañeros de estudios. Esa gente forma en nuestro país una especie de casta de intocables. Pero si el resultado de tu gobierno es el enriquecimiento de tus amigos, tienes un conflicto de intereses. ¿Cuán rico es el propio Putin a su juicio? Hay cálculos.
Muchos rusos viven bajo el umbral de la pobreza, más de 20 millones. Pero la élite de Rusia, sus dirigentes políticos, el círculo en torno a Putin y él mismo, nadan en el lujo desde su llegada al poder. Eso es posible porque no existe ningún tipo de control por parte de la sociedad civil, por parte del Parlamento. Para tener pruebas fehacientes haría falta una investigación, una comisión investigadora en el Parlamento. Hace tiempo que nadie controla a esa gente, por eso cualquier investigación encontraría rápidamente pruebas en el entorno de Putin. La filtración de Mossack Fonseca ofrece nuevas perspectivas del complejo sistema financiero de la cúpula en Rusia. Gente de confianza de Putin ha colocado $2.000 millones en empresas fantasma. Así aparece en los papeles algo sorprendente incluso para entendidos, un nombre que nadie hubiese presumido ahí, el del chelista estrella ruso Sergei Roldugin. Asistimos a un concierto suyo en San Petersburgo. Roldugin, el artista, el músico, pero también el estrecho amigo de Vladimir Putin, amigo de estudios y padrino de la hija mayor del presidente ruso. Roldugin dice de sí mismo que es un simple músico y no un hombre de negocios, pero en los datos de Mossack Fonseca figura que Roldugin tuvo dos empresas fantasma, International Media Overseas y Sonet Overseas. Estas dos empresas, creadas por Mossack Fonseca, fueron encargadas para él por el banco ruso Rossiya, es decir, el instituto considerado el banco de Putin, y sobre el que pesan sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea. A través de Sonet, Roldugin tuvo una opción para acciones del consorcio automotriz y de defensa ruso Kamaz. Y a través de International Media Overseas, el músico fue dueño del 12,5% de la empresa rusa Video International, una máquina de hacer dinero que controla el mercado ruso de publicidad. Curiosas conexiones para un músico, pero es que no solo es músico, es un estrecho amigo de juventud de Putin. En Rusia, los únicos que conocen esos datos de Mossack Fonseca están en la redacción de la Novaya Gazeta. El diario moscovita es famoso por su osadía y sus incómodas investigaciones. Ha ganado incontables premios internacionales. Sus periodistas se enfrentan a los más poderosos del país. Hace años que Roman Anin investiga a Putin. Los datos de la filtración le han electrizado. ¿Qué papel, qué función juegan las empresas extraterritoriales en este sistema? Putin afirma una y otra vez que está en contra de las empresas offshore y que sus amigos son hombres de negocios muy patriotas que trabajan a favor de Rusia. Pero los datos revelan que eso es mentira. Sus amigos operan fuera de las fronteras. Por primera vez, podemos decir que periodistas de todo el mundo han conseguido acercarse mucho al dinero del presidente ruso. Antes ya sabíamos de la mayoría de ellos. Pero ahora aparece también Roldugin, del que nadie sabía nada. La sospecha es que Roldugin es un hombre de paja de Putin. No hay pruebas. Sus empresas estuvieron activas hasta hace pocos años. Lo prueban las firmas con fecha de Roldugin. Rechazó todas nuestras peticiones de entrevista. Putin tampoco respondió. Solo su portavoz aseguró que hay una conspiración mediática internacional. Panamá. A solo pocos minutos en auto de nuestro hotel, se encuentra la dirección de mi empresa fantasma. Vamos al barrio financiero, al Global Plaza Tower. Los papeles señalan que más de 1000 alemanes aprovechan las sociedades fantasma de Mossack Fonseca. Ningún político, pero algún famoso como el piloto de Fórmula 1 Nico Rosberg. Dice que gestiona así sus negocios con Mercedes y que es asunto privado.
pero también el polémico varón de los pollos, Anton Pollmann, así como antiguos directivos de Siemens que desfalcaron dinero de la empresa. También figuran numerosos bancos alemanes. Los datos de Mossack Fonseca muestran cuán estrechamente trabajaron los institutos financieros alemanes con el despacho de abogados panameño, como el Baden-Württemberg Bank y el Deutsche Bank. Niegan haber actuado ilegalmente, pero ya el Commerzbank, el HSH Nordbank y el Hypovereinsbank han pactado pagos millonarios a la fiscalía para no ser acusados de ayudar al fraude fiscal. Ahora soy uno más de ellos con mi propia sociedad fantasma, Angie Overseas. Su oficina, según la documentación, está aquí. Panamá, calle 50, piso 19, en la Global Plaza Tower. En la recepción, en el indicador del edificio, la planta 19 aparece sospechosamente vacía. Apartment Sweetheart. Ahora estoy nervioso. Voy a ver mi oficina. Lo que me encuentro en la planta 19 supera todas mis expectativas. La nada espacial, con vistas excelentes al barrio financiero de Panamá. Dan ganas de instalarse. Todo vacío. Pero si googleo mi dirección en internet, aparecen otras 6.000 posibles empresas que también residen aquí arriba. En todo caso, un buen lugar. También para empresas de póker, estudios de uñas o empresas fantasma de Uzbekistán. Así que aquí, en la planta 19 de la Global Plaza Tower, está mi Angie Overseas. En una planta vacía, una empresa fantasma con la que podría hacer las peores cosas y las más rentables, sin que nadie en casa se diera cuenta. Cada vez entiendo mejor el modelo de negocio de Mossack. Mossack Fonseca. Y este señor de facciones suaves y juveniles. El primer ministro de Islandia, Gunnlaugsson en persona, y la sociedad fantasma Wintris. Viajamos al extremo norte de Europa. También aquí ha dejado huella Mossack Fonseca, precisamente en Islandia. En el centro de Reykjavik, la capital, está el monumento que recuerda los años de locura, cuando el dinero no parecía importar. Un impresionante pabellón de congresos y ópera, brillante arquitectónicamente, pero demasiado grande para un país de 320.000 habitantes. Aún hoy, inolvidables y grabadas en la memoria colectiva las protestas masivas de 2008 y 2009. Había explotado la burbuja y casi todos los islandeses habían perdido mucho dinero. Los tres grandes bancos habían contribuido a la gran especulación. Con una irresponsable política crediticia acumularon 75.000 millones de euros en deudas. El país estuvo al borde de la bancarrota. Los datos de Mossack Fonseca revelan ahora: en mitad de la especulación bancaria, el primer ministro Gunnlaugsson y su esposa encargan la sociedad fantasma Wintris. El adinerado matrimonio compra por casi 4 millones de euros acciones de bancos islandeses. Quieren jugar en el gran Monopoly de entonces. Algo que Gunnlaugsson ha callado ante los islandeses. Vende por solo $1 su parte a su propia mujer, que como persona privada no está obligada a revelar su fortuna al Parlamento. Ahora, como todos los inversores tras el hundimiento, tiene reclamaciones ante la banca. Entre tanto, nacionalizada. Es acreedora de cerca de 4 millones de dólares. Y su marido debe decidir como jefe de gobierno qué hacer con los bancos.
Todo esto debería haber sido un secreto para siempre, y casi lo consiguen. Pero el aluvión de datos de Mossack también alcanzó Islandia. Visitamos a Johannes Kristjansson, el único periodista informado en Reykjavik, un reportero de investigación conocido por su tenacidad. Vive en las afueras, en una colonia sencilla. Christoph is my name. Nice to meet you. Nice to meet you. Welcome. Thank you. Podría parecer exagerado, pero Johannes tapa sus ventanas cuando trabaja en un caso. Vive en el Bajo y tiene miedo de que alguien mire desde afuera y descubra sus investigaciones antes de tiempo. Do you feel isolated? Se siente aislado, solo. Me siento aislado porque por ahora no puedo hablar con nadie de esta historia. Islandia es un país pequeño. Esta es la mayor historia en la que he trabajado hasta ahora. If this, Cuando se haga público, ¿cuáles serán las consecuencias? what could be the consequences? Cuando la gente vea lo que se esconde tras el telón, se indignará. Y la élite económica y política de Islandia me odiará. What do you expect? ¿Qué espera? ¿Cómo reaccionará el primer ministro ante su investigación? Lo negará o tendrá algún tipo de explicación. Quizás es todo legal, quizás estén informadas las autoridades fiscales, no lo sé, pero por lo menos debe responder a la pregunta de por qué compró acciones de bancos islandeses. Días antes de estallar el escándalo en Reykjavik, junto con la televisión sueca, informada también, Johannes tiene una entrevista con el primer ministro. Johannes se mantiene en segundo plano. El colega sueco tiene la iniciativa con una cordial conversación anodina. Pero luego y rápidamente un tiro de advertencia. ¿Qué piensa personalmente de la gente y empresas que aprovechan los paraísos fiscales para esconder su patrimonio? Hiding assets, for example. Bueno, en Islandia, como en la mayoría de las sociedades nórdicas, o todas las sociedades nórdicas, es muy importante que cada uno aporte lo suyo, porque somos una gran comunidad. La sociedad es un gran proyecto en el que todos deben participar. En Islandia es muy grave que alguien engañe a la sociedad. ¿Cómo es su caso, señor primer ministro? ¿Tiene o ha tenido algún contacto con una empresa fantasma? Yo mismo. No. Siempre he declarado mi patrimonio y el de mi familia ante el fisco. Nunca ha habido una parte de mi patrimonio escondida en alguna parte. Es una pregunta muy inusual para un político islandés que le pregunten eso. Es como si le estuvieran acusando a uno, pero puedo confirmar que nunca he escondido una parte de mi patrimonio. Entonces, ¿usted jamás ha tenido una relación personal con una empresa offshore? Como acabo de decir, mi patrimonio siempre ha sido público. ¿Qué puede contarme sobre una empresa llamada Wintris? Bueno, es una empresa, si mal no recuerdo, que tiene relación con una de las firmas en las que estuve en su consejo. Y tenía una cuenta que, como dije, figuró ante el fisco en la declaración de la renta desde su fundación. Bueno, ahora empiezo a sentirme incómodo con esa pregunta porque es como si me acusara de algo. Cuando me pregunta por una firma que ha figurado en mi declaración de la renta, Pero está bien que un periodista pregunte.
Pero usted insinúa que no he pagado mis impuestos. Entonces se suma Johannes y el primer ministro ya no aguanta más. Se levanta y le inquiere. Preguntáis tonterías. Me han engañado. Johannes contraataca. ¿Por qué nunca lo has hecho público? ¿Dijo el premier la verdad en la entrevista? Sus participaciones siempre debieron estar encima de la mesa. Pero hasta la filtración en Mossack y Fonseca, nadie supo nada. El balance de nuestra investigación en Panamá. No hemos conseguido hablar con Jürgen Mossack, fundador, vendedor y gestor de empresas fantasma. A todas las peticiones, reacciones esquivas, ni una entrevista. Han llegado a Panamá equipos de televisión de Europa, América y Australia por las filtraciones. Mossack se ha escondido de todos ellos. Conocemos los puntos centrales de la declaración de prensa. Los repiten una y otra vez. Que Mossack Fonseca está orgulloso de sus actividades, que no viola leyes en país alguno, que no participa en el lavado de dinero, y que si descubren que entre sus clientes hay criminales u otras personas dudosas, se separan inmediatamente de ellos. Sin embargo, la nota fue elaborada antes de que Mossack Fonseca supiera que se habían filtrado datos secretos de su empresa. Como Jürgen Mossack, su socio Ramón Fonseca también nos dio calabazas. Pero aprovechó la televisión local para una temperamental declaración. Sin embargo, un día después de la llegada de la prensa internacional, Ramón Fonseca dimitió de su cargo como asesor del presidente de Panamá para, como dijo, evitarse daños a sí mismo, a su empresa y al país.